Bienvenidas y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que, la verdad, es una especie de manual de instrucciones para cautivar a una audiencia. Se trata de Las presentaciones, secretos de Steve Jobs, de Carmine Gallo. Y es que es un libro fascinante. No te habla de Jobs como un genio inalcanzable, sino que lo desarma, lo deconstruye. Gallo analiza sus presentaciones como si fueran una pieza de relojería, ¿sabes? Y nos muestra cada engranaje. La idea es que cualquiera puede entender y, sobre todo, aplicar sus métodos. Exacto. Y esa es nuestra misión en esta charla. No solo listar sus trucos, sino entender la psicología que hay detrás. O sea, ¿cómo es que un tipo, en un escenario, con un suéter negro y unos jeans, lograba generar más emoción que un tráiler de Hollywood? Y más importante, ¿qué podemos aprender de eso nosotros para vender nuestras propias ideas? Mira, para entenderlo, Gallo propone una estructura que vamos a usar de guía. Es como una obra de teatro en 3 actos. El primero es la creación de la historia, el segundo, cómo entregar la experiencia, y el tercero, el pulido y el ensayo. Así que, si te parece, empecemos por los cimientos de todo. La historia. La historia. Me parece perfecto. Y, a ver, lo primero que me sorprendió del libro, y que va en contra de todo lo que uno pensaría de un gurú de la tecnología, es que Jobs empezaba todo con lápiz y papel. En un mundo digital, ¿por qué volver a lo más análogo que existe? Fíjate que esa es una de las claves más profundas. Al empezar en análogo, ya sea un cuaderno o una pizarra, te obligas a pensar en la estructura, en el mensaje, en la narrativa. El software, con sus plantillas y efectos, es una distracción en esa primera etapa. Gallo habla de la prueba de la servilleta. Ajá. La idea de que si no puedes dibujar tu gran idea en el reverso de una servilleta, probablemente es demasiado complicada. O sea que primero es el alma, el relato, y después viene el cuerpo, que serían las diapositivas. Tiene todo el sentido. Y bueno, una vez que tienes ese esqueleto, Gallo dice que Jobs se enfocaba obsesivamente en una pregunta. La pregunta que toda la audiencia tiene en la cabeza pero no dice en voz alta. ¿Y a mí qué me importa? Totalmente. Y aquí está la gran diferencia entre la comunicación promedio y la memorable. La mayoría de las empresas hablan de características. Nuestro nuevo procesador tiene 5 nanómetros y 10 núcleos. Jobs hablaba de beneficios. El libro pone un ejemplo genial. En vez de, este procesador tiene 2 núcleos de alto rendimiento, la versión Jobs sería: imaginen tener 2 cerebros en su computadora. Pueden descargar música mientras escanean virus sin que nada se vuelva más lento. Es un cambio radical. No me estás vendiendo un chip. No. Me estás vendiendo una experiencia de fluidez, de tranquilidad. Y esa capacidad para conectar, según el libro, venía de una pasión que era casi religiosa para él. Cita a Jobs diciendo algo como que nunca lo hizo por el dinero, sino por dejar una huella en el universo. Y esa pasión es el motor que lo impulsa todo. No puedes fingirla. Cuando Jobs presentaba un producto, no vendía un aparato electrónico. Vendía un sueño. Exacto. Vendía una herramienta para cambiar el mundo, para liberar la creatividad. Y para comunicar ese sueño, usaba lo que Gallo llama titulares estilo Twitter. Ah, sí. ¿Sí? Frases cortas, potentes y muy visuales. Claro. Como el legendario 1000 canciones en tu bolsillo, para el iPod. Es una genialidad. No dijo un reproductor de MP3 de 5 gigas. Eso no significa nada para la mayoría. Pero 1000 canciones es una imagen mental instantánea. O con el iPhone. El titular fue simplemente: hoy Apple reinventa el teléfono. ¡Qué declaración! Exacto. Y para darle orden a esas ideas, se apoyaba en un principio psicológico muy poderoso. ¿Cuál? La regla de 3. Nuestro cerebro tiene una memoria de trabajo limitada. Puede manejar 3 o 4 bloques de información fácil. Más que eso, y empezamos a perdernos. Por eso sus presentaciones siempre tenían un mapa de ruta clarísimo. Como cuando presentó el iPhone, ¿no? Que lo describió como la fusión de 3 dispositivos en uno. Justo. Un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un comunicador de Internet. 3. Fácil de recordar, fácil de repetir. Precisamente. Y esa estructura tan clara le servía de base para el elemento final de su historia: el conflicto. Toda gran historia necesita un bueno y un malo. Jobs era un maestro en presentar un antagonista. A ver, déjame entender esto.
¿No es un poco arriesgado eso de crear un villano? Podría sonar arrogante o agresivo. ¿Cómo lograba que funcionara sin alejar a parte de la audiencia? Es una excelente pregunta. La clave está en cómo lo enmarcaba. El villano nunca era una persona o un competidor de forma maliciosa. El villano era un concepto, un problema. En el famoso comercial de 1984, el villano era IBM, sí, pero no como empresa. Era la encarnación de la conformidad, del control, del gran hermano de Orwell. Ah, ya veo. Entonces, no es un ataque, es una cruzada. No estaba diciendo somos mejores que ellos. Estaba diciendo nosotros luchamos por la individualidad, contra un sistema que quiere aplastarla. Exactamente. Al crear ese problema, ese villano conceptual, preparaba el escenario para la llegada del héroe, El producto de Apple. que venía a salvar el día. Es la estructura clásica de problema-solución. Es increíblemente persuasiva porque apela a nuestro deseo de ver triunfar al rebelde. Ok, entonces la base es tener una historia sólida, un villano y un héroe. Pero una gran historia en papel no sirve de nada si la entregas aburrida. Y ahí es donde entramos al segundo acto, ¿no? ¿Cómo lograba Jobs que la gente no solo entendiera la historia, sino que la sintiera? Justo ahí. Y el primer principio para lograrlo es el minimalismo. Gallo lo llama canalizar su zen interior. Las diapositivas de Jobs eran la antítesis de lo que vemos en el mundo corporativo. Eran famosas por lo que no tenían. ¿Cero viñetas? Cero viñetas, nada de párrafos de texto, nada de logos por todas partes. A veces era solo una palabra, o una imagen en un fondo azul. Y al principio uno podría pensar que es simpleza, pero hay una estrategia muy profunda detrás de eso. Por supuesto. Se basa en un concepto de la psicología cognitiva, el efecto de superioridad de la imagen. En pocas palabras, nuestro cerebro está programado para recordar imágenes mucho, pero mucho mejor que el texto. Claro. Si te muestro una diapositiva con la palabra perro y otra con la foto de un perro, recordarás la foto con un 65% más de eficacia. Jobs usaba esto a su favor. La diapositiva mostraba la imagen y eso obligaba a la audiencia a centrar su atención en él. En el narrador. En el narrador, para obtener el contexto. O sea que, en el fondo es una especie de hackeo a nuestro cerebro primitivo que evolucionó para procesar imágenes, no listas de texto. Gallo dice que Jobs entendió esto instintivamente. Y hacía lo mismo con los números. Los números por sí solos son abstractos, aburridos. Él los disfrazaba. Les daba un contexto que la gente pudiera entender. En lugar de decir, hemos vendido 20 millones de iPods, decía, eso es el equivalente a 4,000 iPods cada día, cada hora del día. Recuerdo el ejemplo del libro sobre la cuota de mercado. En vez de decir que tenían un 5%, que suena a poco, Ajá. lo comparaba con la cuota de mercado de marcas de lujo como BMW o Mercedes. Y de repente, ese 5% ya no sonaba pequeño, sonaba exclusivo, aspiracional. Es que se trata de traducir datos en significado. Y para transmitir ese significado usaba un lenguaje increíblemente sencillo y emotivo. El libro analiza las transcripciones, y las palabras que más repetía eran increíble, asombroso, genial, revolucionario. Evitaba la jerga técnica como si fuera veneno. Lo cual es irónico viniendo de una de las empresas más tecnológicas del mundo. Pero claro, su objetivo no era impresionar a los ingenieros, era enamorar al público general. Y no lo hacía solo. Otra de sus grandes herramientas era compartir el escenario. A menudo invitaba a socios, a desarrolladores, a sus ejecutivos. Incluso a Bill Gates una vez. Incluso a Bill Gates, que dejó a todo el mundo boquiabierto. Que por un lado me imagino que le daba un respiro, pero tiene que haber una razón más estratégica, ¿no? Tiene dos propósitos clave. El primero es la validación por terceros. No es solo Apple diciendo que su producto es bueno. Es el desarrollador de una aplicación increíble o el CEO de una empresa aliada. Eso le da una credibilidad enorme. Y el segundo propósito respeta lo que el libro llama la regla de los 10 minutos. La regla de los 10 minutos. Suena a algo que todos deberíamos conocer. Pues básicamente los estudios de neurociencia muestran que la atención de la audiencia empieza a decaer, y mucho, después de unos 10 minutos con el mismo estímulo. Al cambiar de presentador, con una nueva voz, un nuevo rostro, es como si apretaras el botón de reinicio en el cerebro de la audiencia. Les das una razón para volver a engancharse. ¡Qué brillante!
Es como cambiar de escena en una película para mantener el ritmo. Y hablando de películas, no podemos dejar de lado sus momentos teatrales. Las demostraciones en vivo. Sin duda. Y ahí es donde llegamos a lo que el libro llama revelar un momento inesperado. El ejemplo más icónico, y que todos recordamos, fue cuando Steve Jobs presentó la MacBook Air. Podría haber dicho, es la laptop más delgada del mundo. Y ya. Pero no hizo eso. No, claro que no. Hizo una pausa dramática, caminó hacia una mesa, tomó un sobre de Manila. De esos de oficina. Y sacó la computadora de adentro. Recuerdo la reacción del público. Fue una ovación. Exacto. Y ese término que usa Gallo, evento emocionalmente competente, es clave. Se refiere a un momento que genera una respuesta emocional fuerte, sorpresa, asombro, alegría. Nuestro cerebro marca esos momentos con una etiqueta de importancia, haciendo que el recuerdo sea casi imborrable. No es solo marketing, es neurociencia aplicada al escenario. Creó una imagen tan potente que nadie podría olvidar jamás el principal beneficio de ese producto. Todo esto es fascinante de verdad. Tenemos la historia, la entrega visual, el ritmo, pero nada de esto funcionaría si la ejecución fuera torpe. Lo que nos lleva al tercer y último acto, la práctica. El libro es muy claro en que esa naturalidad de Jobs no tenía nada de natural. Para nada. Era una espontaneidad ensayada hasta el último detalle. Gallo cita exempleados de Apple que describen semanas enteras de ensayos para una sola presentación. Jobs practicaba cada diapositiva, cada frase, cada gesto, cada demostración. Una y otra vez, hasta que le salía perfecto. Es la gran paradoja del presentador, ¿no? Tienes que prepararte tanto que al final parezca que no te preparaste nada. Esa es la meta. La práctica obsesiva no es para memorizar un guión, es para internalizarlo de tal forma que puedas botar el guión y hablar de forma conversacional. La preparación le daba la libertad de ser espontáneo. Sabía tan bien su material que podía desviarse, hacer una broma y volver al hilo sin problema. Y esa confianza se reflejaba en todo su ser. Su lenguaje corporal, como describe el libro, era siempre abierto, usaba sus manos para enfatizar, mantenía un contacto visual increíble. Su voz no era monótona, variaba el tono, el volumen, usaba las pausas para crear drama. Todo eso es el resultado directo de cientos de horas de práctica. Y esa preparación le daba la confianza para su último gran secreto, que puede sonar simple, pero es fundamental. Divertirse. Realmente parecía que disfrutaba estar ahí. ¿Y qué pasaba cuando las cosas salían mal? Porque con tantas demostraciones en vivo, algo tenía que fallar alguna vez. Y fallaba. El libro cuenta anécdotas de clics que no funcionaban o conexiones que se caían. Y en esos momentos, Jobs no entraba en pánico. Sonreía, hacía una broma sobre la tecnología, contaba una anécdota y seguía adelante. Como estaba tan preparado, un pequeño error no lo desestabilizaba. Esa capacidad para manejar el imprevisto con humor lo hacía parecer más humano y conectaba aún más. Entonces, si lo resumimos, los famosos secretos de Steve Jobs, según Carmen Gallo, no son dones mágicos con los que nació. Son un sistema de habilidades que se pueden aprender. Primero, construir una historia con un mensaje claro, un villano y un héroe. Segundo, entregarla como una experiencia visual y emocional. Y tercero, practicarla hasta la obsesión para que parezca fácil y natural. Exactamente. Y la base que sostiene todo, el cimiento de los 3 actos, como el propio Jobs dijo en su famoso discurso de Stanford que el libro cita, es la pasión. Tienes que encontrar lo que amas. Sin esa pasión genuina, es imposible tener la disciplina para pulir una idea a ese nivel de excelencia. Su consejo final en ese discurso fue, permanezcan hambrientos, permanezcan alocados. Qué gran forma de cerrar. Y nos deja con una idea para reflexionar. La próxima vez que tengamos que presentar una idea importante, en lugar de empezar por el PowerPoint, quizás deberíamos preguntarnos, ¿cuál podría ser nuestro momento del sobre de Manila? ¿Cuál es esa única cosa memorable, esa emoción que queremos que la audiencia sienta y recuerde mucho después de que hayamos dejado de hablar? Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de las presentaciones, secretos de Steve Jobs. Para más contenido como este, sigan a Del Libro al Micrófono en nuestras redes sociales.